Hola a todos, soy Luzmon de Dani y Luz. En este video vamos a hacer un fanart de anime con cuentas. Y en esta ocasión vamos a hacer a Shenlong de Dragon Ball, usando esta lámina de policarbonato o lámina de plástico como canvas. Para la esfera del dragón se me ocurrió la idea de usar estas luces para hacer que se ilumine la esfera. Tengo pensado solo usar cuentas transparentes para que pase más la luz. Un detalle que se me olvidó tomar en cuenta es que las luces de mi habitación se iban a reflejar bastante en esta lámina de policarbonato, lo que hizo más difícil de grabar el proceso, así que disculpen, traté de evitarlo lo mejor que pude. Empecé por hacer el outline del dragón y la esfera, ya que es más fácil de rellenar y para que me quedara más derecho. Para el cuerpo estoy usando estas cuentas verdes con centro metálico. Cuando compré estas cuentas verdes me recordaron a Shenlong, así que de ahí viene mi inspiración. Me parecieron perfectas para el cuerpo, ya que en mi imaginación o visión pues van a aparecer como escamas que están brillando. Si les gustaría ver más personajes de Dragon Ball hechos con cuentas, déjenmelo saber en los comentarios. Para esta parte del cuerpo sí estoy usando cuentas mates, ya que quería que las supuestas escamas del cuerpo brillaran más. Aquí para las espinas dorsales estoy usando estas cuentas verde turquesa, porque no tenía unas verdes más oscuras que pudiera usar y quería que hubiera una separación o diferencia entre el cuerpo y las espinas dorsales. El rostro de Shenlong sí era una parte más complicada de hacer porque es un área muy pequeña, pero pues creo que sí quedó bien, no quedó tan mal. Estas son cuentas largas transparentes y fueron lo mejor que pude pensar para esta parte del cuerpo, que parece como cabello, pero la verdad no estoy 100% segura qué es. Para el bigote necesitaba unas cuentas verdes más oscuras, pero no tenía, así que usé este marcador verde y las pinté un verde más oscuro para que resaltara más el bigote de esa parte del cuerpo o del cabello. Las estrellas de la esfera del dragón sí pensé que iba a batallar un poquito más, pero no quedaron tan chuecas, quedaron decentes. Empecé a cubrir la esfera del dragón con un tono de cuentas anaranjado hasta llegar a un tono amarillo. La esfera del dragón fue la parte más difícil de hacer y escogí hacer la de las 4 estrellas porque pues es la de Goku. Solo usé cuentas transparentes porque la idea es que cuando pongas las luces atrás de la esfera brille más que Shenlong. Ya terminada la parte con cuentas, decidí cubrir la parte trasera de Shenlong con pintura para que no pasara mucho la luz y porque había mucha separación entre las cuentas, así que decidí cubrirlo para que no se notara tanto. Para los dientes o colmillos de Shenlong usé pintura, todos chuecos, pero ahí están. Y aquí le estoy pintando unas montañas para que no se viera tan solo el fondo. Y esta nube de aquí estaba muy cerca del cuerpo, así que la tuve que quitar y pintar otra vez. Sí contemplé mucho la idea de cubrir todo el fondo con pintura, pero me gustaba mucho cómo se veía transparente, así que así lo dejé.
Como pueden ver, mi canvas o lámina de plástico quedó muy sucia, llena de pintura y pegamento, y me tomó más de 1 hora de tratar de limpiarla, ya que era muy difícil de quitarle el pegamento a esta base de plástico. Eso sí, ténganlo en cuenta si quieren hacer algo así, porque con un canvas regular simplemente la cubro con pintura y ya está. Y ya llegó la hora de ponerle las luces a la esfera. Y no tuvo el efecto que yo quería, pues yo en mi imaginación y pensamiento quería que brillara un poquito más. Pero los foquitos de las luces estaban muy separados entre sí, así que luego traté con esta otra luz que usé en el video donde transformé una esfera de cristal a una lámpara de noche con cuentas. Si quieren ver este video, aquí les dejo el link para que lo puedan ver. Y aunque brillaba más, no me gustó mucho porque la luz solo se enfocaba en el centro de la esfera y yo quería que toda la esfera se iluminara. Así que voy a tratar de buscar otras luces que puedan iluminar toda la esfera. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.